En la literatura podemos encontrar muchas historias que consternan, enamoran, horrorizan, encantan e inspiran a los lectores que se aventuran dentro de las páginas y siguen con fruición las ideas realizadas por los escritores. Cada lector centra su disfrute en diferentes partes de la historia y con base en ello juzga como buena o mala una obra literaria. Habitualmente son los finales aquello tan indispensable para que las y los lectores sentenciemos un libro como grande o como un fiasco. En otras ocasiones nos topamos con un giro inesperado que nos entristece, nos hace soltar una carcajada o libera de golpe la indignación que a lo largo de la historia creció dentro de nosotros. Justina o las desventuras de la virtud es la historia de una chica separada de su hermana cuando quedan en la orfandad. Ella es muy apegada a la virtud, que es el dominio de la razón frente a los impulsos. Entre más firme se muestra ante la corrupción, más vejaciones recibe y las personas que la conocen más la tratan como objeto de sus perversiones. Luego de muchos años, se reencuentra con su hermana Julieta, quien dedicó su juventud a prostituirse y forjar una reputación. Julieta la reconoce a pesar de los años y resuelve sacarla de su miseria. Sin embargo, nuestro querido Marqués de Sade decidió que lo mejor para Justina antes de reconciliarse con la felicidad y la paz era ser exterminada por un rayo. La deformidad de Quasimodo lo mantuvo aislado de la sociedad desde temprana edad, luego de que su madre lo abandonase. No pudo evitar involucrarse con una gitana cuya tenue aceptación le provocó amarla apasionadamente. La lucha incesante de Quasimodo por ayudarla jamás estuvo cerca del éxito, pese a que en un momento de la trama se pudiera pensar que sí. Esmeralda es condenada a la horca y lanzada a una fosa común. Víctor Hugo implicó una fidelidad extraordinaria de Quasimodo a la gitana muerta, por motivos que bien se saben por aquellos que han leído el libro. No podía haber mayor tristeza para el lector al llegar a las palabras finales que descubrir cómo había terminado este. El jorobado descendió a la fosa y abrazó el cadáver de Esmeralda, donde en esa posición aguardó a que la muerte llegara también por él. Aunque no te pueda ver. Edgar Allan Poe se caracterizó por construir sus historias de un modo complejo y fascinante, explorando los estados mentales de la locura y el pavor. En una de sus narraciones extraordinarias, donde el protagonista cree ver un inmenso monstruo bajado por la ladera de una montaña, aprecia las formas de este, que son horrorosas y espeluznantes. La bestia lleva una calavera en su lomo y se aproxima a toda velocidad hacia donde ellos están. Por más que el protagonista señala dónde está la macabra criatura, su amigo no puede verla, lo cual lo llena de terror hasta el grado en que las lágrimas están a punto de escapar de sus ojos. Finalmente, su amigo descubre el motivo de su exaltación. Toma una enciclopedia y le dice que simplemente se trata de un pequeño insecto que está a una distancia de solamente medio milímetro de sus pupilas. Anthony Burgess fue atosigado por miles de cartas de lectores donde le reclamaban por las omisiones y fallos en la película A Clockwork Orange, siendo que el culpable había sido Stanley Kubrick. Mientras en el filme vemos un chico violento que, pese a ser parte de un experimento para volverlo bueno, nuevamente adora la ultraviolencia a pesar de intentar suicidarse, en el libro encontramos un final totalmente distinto. El pequeño Alex descubre que sus intereses han cambiado y elige un camino moral distinto, admitiendo que pese a las locuras cometidas en la juventud, no es tarde para cambiar su camino, lo que indudablemente da el significado que el autor quiso plasmar en la obra. Evidentemente, lo que estas personas no sabían era que existían dos versiones, la americana y la británica. La versión completa, por supuesto, era la británica. 100 años de soledad. Imposible ignorar la historia de los Buendía en el pueblo de Macondo. Continuamente pueden verse personajes extraños entrando y saliendo de la historia,
provocando que quien lee se pregunte por qué motivo hasta en los buenos tiempos la familia parece infeliz y excéntrica. No es sino en los pequeños detalles donde yace la verdadera genialidad de Gabriel García Márquez, uno de los personajes secundarios que en un principio parecía solo un toque extravagante para matizar la trama, lentamente cobra notoriedad conforme la locura de los Buendía se acentúa. Es al final cuando se comprende la verdadera labor de Melquíades, quien fútilmente quiso ayudar a una familia que, el primero de la estirpe, estaba amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. El descendiente que logra descifrar los pergaminos que había dejado allí comprende que la desaparición de los Buendía finalmente ha llegado y es inevitable. Crazy over the rainbow, I'm crazy. Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift son una obra que muchos conocen superficialmente. Es bien sabido que Lemuel Gulliver naufraga en diversas tierras donde conoce poblaciones fascinantes que le provocan cuestionar su propia humanidad y las costumbres de su natal Inglaterra. Es, sin embargo, en el último de sus viajes que se encuentra con los Houyhnhnms, que son caballos dotados de una inteligencia extraordinaria. Es con ellos que Gulliver comprende lo triste e inferior que es en realidad la especie humana comparada con estos, y trata de formar parte de su cultura. Cuando Gulliver finalmente regresa a Inglaterra, se siente asqueado por las personas que encuentra a su paso, pues son demasiado sucios e incivilizados. Gulliver termina viviendo en un establo junto con sus caballos y aborreciendo a su propia esposa e hijos. Asegurando no estar loco, se insiste en formar parte ahora de una civilización más educada. Gustave Flaubert dio vida a una mujer que desposa a un hombre mayor. Lo admira, pero solo en el inicio, pues lentamente siente una aversión creciente a él por ser viejo y timorato. Emma Bovary no tarda mucho en ser infiel a su marido y se involucra en romances idealizados que jamás logran cumplir sus expectativas. Su segundo y último romance la vuelve fastidiosa, ingrata, ladrona y despilfarradora, contrayendo deudas que dejan arruinado a su marido, Carlos Bovary. Cuando descubre que nadie está dispuesta a ayudarla, se envenena con arsénico y vuelve a su casa para recostarse y aguardar por una muerte tranquila. Nada más alejado de la realidad. Entre fiebre, vómitos, dolores de cabeza y una multitud a su alrededor que actúa como si nada sucediera, Emma Bovary muere tortuosamente, muy de acuerdo con lo que siempre había sido su vida.